Señora, lo siento mucho. Esta tarjeta de crédito parece tener el servicio suspendido actualmente. La voz confundida de la empleada de administración resonó en la silenciosa ventanilla de facturación de una exclusiva clínica privada en el centro de Madrid. Esto ocurrió justo después de que la operación de urgencia de mi hijo, en la que se debatía entre la vida y la muerte, terminara con éxito, y yo por fin pudiera respirar aliviada. La tarjeta familiar que entregué con manos temblorosas se había convertido en un inútil trozo de plástico que solo devolvía un pitido de error al pasarla por el datáfono. Había intentado contactar con mi marido, pero su teléfono llevaba sin dar señal desde la noche anterior. En ese momento, yo aún no lo sabía. Mientras yo me enfrentaba sola a la crisis vital de nuestro hijo, temblando de miedo, mi marido había bloqueado mi tarjeta y había alquilado un lujoso salón de fiestas para brindar con copas de champán junto a su amante. Y él tampoco sabía que, 3 días después, el arrogante mundo en el que creía ser el rey absoluto se congelaría por completo con una sola llamada, perdiéndolo todo. El reloj pasaba de las 3 de la tarde. Escuchando la respiración regular de mi hijo de 16 años, Mateo, que dormía en la cama del hospital, dejé escapar un profundo suspiro. La pesadilla que había comenzado la noche anterior por fin empezaba a calmarse. Mamá, me duele mucho la tripa. Recordar el momento en que Mateo soltó aquel gemido de madrugada aún me hiela la sangre. Pensé que era un simple dolor de estómago, pero al ver su sudor inusual y cómo se retorcía, no dudé en llamar a una ambulancia. Peritonitis aguda. El diagnóstico del médico fue frío, y la situación requería actuar a contrarreloj. Le operaron de urgencia inmediatamente, y yo recibí la mañana sola, sentada en un frío banco del pasillo. Mirando la luz roja del quirófano, recé una y otra vez a un Dios invisible para que salvara la vida de mi hijo. Durante todo ese tiempo, llamé a mi marido, Alejandro, en innumerables ocasiones, pero solo se escuchaba el tono de llamada vacío. Frotándome las manos heladas, miraba el nombre de mi marido en la pantalla. Alejandro es el director general de una mediana empresa de tecnología en Madrid. Viaja a menudo y no era raro que no estuviera en casa. Sin embargo, aunque nuestra relación matrimonial llevaba tiempo enfriándose, sentí una profunda desesperación al ver que ni siquiera leía los mensajes en los que le avisaba de que la vida de su hijo corría peligro. Tras el éxito de la operación y el traslado de Mateo a planta, me dirigí a la ventanilla de la planta baja. Como Alejandro siempre insistía en usar esta exclusiva clínica privada para presumir de estatus, necesitaba pasar la tarjeta para abonar la elevada fianza que exigían. Aunque la sanidad pública española es excelente y gratuita, realizar un traslado en ambulancia a otro hospital en pleno ataque de dolor habría sido una agonía innecesaria para Mateo, y la clínica exigía el pago inmediato por la habitación VIP que Alejandro había reservado. Lo que saqué de mi cartera fue una tarjeta familiar a nombre de Alejandro. Como ama de casa, Alejandro me exigía que pagara todos los gastos de subsistencia con esa tarjeta. Apenas me permitía llevar dinero en efectivo. Yo administro el dinero, tú vives del dinero que yo gano, así que no lo malgastes. Esa era la frase favorita de mi marido. Sin embargo, al pasar la tarjeta por el terminal, la empleada torció el gesto, incómoda. Señora, parece que esta tarjeta está bloqueada. No puede ser. No he alcanzado el límite de crédito. No, no es por el límite. Aparece un código de error que indica que el titular ha solicitado una restricción temporal de uso. Una solicitud del titular, es decir, Alejandro había bloqueado mi tarjeta familiar a propósito. Sentí un sudor frío recorriéndome la espalda. ¿Por qué había bloqueado la tarjeta justo en el momento en que nuestro hijo ingresaba en el hospital y yo necesitaba liquidez inmediata? Era demasiada maldad para ser una simple coincidencia. Lo siento mucho. Voy a confirmarlo con mi marido. Alejándome de la ventanilla como si huyera, sentí que la cara me ardía de vergüenza. Salí al tranquilo patio interior del hospital y volví a llamar al móvil de Alejandro. Solo me respondió la locución robótica indicando que el teléfono estaba apagado o fuera de cobertura. Llevábamos 20 años casados. Alejandro siempre había sido orgulloso, pero desde que heredó la empresa que fundó mi difunto padre y ocupó el puesto de director general, su arrogancia no tenía límites. Gracias a quién crees que comes. Esa era su frase célebre en casa. Me trataba como a una sirvienta, y a nuestro hijo Mateo solo le exigía bajo la presión de ser su sucesor, sin mostrarle jamás el amor de un padre. Aún así, yo había aguantado desesperadamente para no levantar ampollas. Quería proteger la paz y las apariencias hasta que Mateo terminara el instituto. Al dar por imposible contactar con mi marido, marqué el número directo del despacho de dirección de la empresa. Tras 3 tonos, quien contestó fue el secretario, el señor Antonio Gómez. Antonio es una de las pocas personas de confianza que quedan en la empresa desde la época de mi difunto padre. Despacho de dirección, dígame. Antonio, ¿cuánto tiempo? Soy Isabel.
Verás, Mateo ha tenido que ser ingresado de urgencia y necesito contactar con Alejandro. ¿Está por ahí? Ante mis palabras, Antonio titubeó al otro lado de la línea. Doña Isabel. ¿Mateo ingresado? Eso es terrible. ¿Cómo se encuentra ahora? La operación ha salido bien. Pero no consigo contactar con mi marido y por alguna razón mi tarjeta ha sido bloqueada y no puedo pagar el hospital. Al escuchar eso, oí cómo Antonio contenía la respiración. ¿El director ha bloqueado su tarjeta? Sí. ¿Sabe dónde está ahora mismo? Antonio guardó un profundo silencio. No era un silencio que significara una simple ausencia. Era una pausa pesada que ocultaba una verdad inmensamente difícil de pronunciar. Señora, me cuesta mucho decirle esto, comenzó a decir Antonio, bajando la voz como si mirara a su alrededor. El director no está en la oficina. Esta tarde se ha ido con Valentina, del departamento de ventas, a un salón de eventos de un hotel. Valentina. Ese nombre me resultaba familiar. Era una empleada de 32 años, joven y llamativa, que trabajaba en la empresa. Los rumores de que recibía un trato especial como la favorita del director habían llegado incluso a mis oídos. ¿Un salón de eventos? ¿Es una cena de negocios? Pregunté. No, es una fiesta privada del director. He oído que ha alquilado un salón entero en el Hotel Palace para celebrar el cumpleaños de Valentina. Mi mente se quedó en blanco. Mientras mi hijo se retorcía de dolor, debatiéndose entre la vida y la muerte en una operación de urgencia, mi marido había alquilado un hotel de lujo en el centro de Madrid para celebrar el cumpleaños de su joven amante y, para colmo, bloqueando la tarjeta de los gastos de casa a propósito para que yo no pudiera moverme con libertad. Antonio, ¿podría darme el nombre exacto del hotel que están usando? Dije con una voz tan fría y tranquila que me sorprendió a mí misma. Tras colgar, abrí la pantalla de mi teléfono y busqué la cuenta pública de redes sociales de Valentina. La primera publicación acababa de ser actualizada. El mejor cumple de mi vida. Él ha alquilado un salón en el Hotel Palace solo para mí. Parece que le ha cortado la tarjeta a su mujer. Ahora sé que solo me quiere a mí. Le seguiré toda la vida. En la foto, la joven sonreía con una copa de champán en la mano, aferrada al brazo de Alejandro. Detrás se veía una decoración de lujo y las vistas nocturnas de Madrid. En el instante en que vi esa foto, algo en mi interior se rompió por completo con un chasquido. No era tristeza. Ni siquiera era ira. Era el sonido de una determinación profunda y glacial tomando forma. De pie, bajo el viento frío del hospital, miré la pantalla. Si esa es tu actitud, no tendré. Piedad, susurré en voz baja, y empecé a buscar un contacto en mi agenda. Era el número de la última carta de triunfo que mi difunto padre me dejó. Un número que nunca había usado en estos 20 años para mantener la paz familiar. El cielo que se veía por la ventana de la habitación del hospital tenía el color turbio y pesado del invierno. Mirando el rostro de mi hijo Mateo, que dormía plácidamente conectado al gotero, apreté con fuerza mis manos heladas. ¿Por qué había aguantado tanto? La realidad de que mi marido, Alejandro, había bloqueado mi tarjeta de crédito y había alquilado un hotel con su joven amante, me golpeaba ahora en la cara, haciéndome arrepentir amargamente de mi yo del pasado. ¿De qué habían servido estos 20 años convenciéndome de que no levantar olas y proteger la forma de la familia era la decisión correcta? Me casé con Alejandro cuando yo tenía 28 años y él 32. En aquel entonces, él era un empleado serio y raso en la empresa tecnológica que mi padre había construido desde cero. Era un hombre torpe en el que la honestidad primaba sobre la ambición, y me atrajo su forma de trabajar, sudando sin importarle las horas extras. Soy indigno de casarme con la hija del presidente, pero le juro que la haré feliz el resto de mi vida. Aún recuerdo claramente la imagen de Alejandro, sudando por los nervios, inclinando la cabeza cuando fue a saludar a mi padre. En aquel entonces creí que no había mentira en sus palabras. Los primeros años de matrimonio fueron realmente tranquilos. Cuando nació Mateo y vivíamos los tres en un pequeño piso de alquiler, no teníamos mucho dinero, pero las sonrisas nunca faltaban. Sin embargo, todo empezó a torcerse hace 10 años. Mi padre, el presidente de la empresa, falleció repentinamente por una enfermedad. Sin tiempo para llorarle, la empresa se enfrentó al problema de la sucesión. Mi padre valoraba mucho el trabajo duro de Alejandro en vida, y los directivos apoyaron la idea de que lo más natural era que el yerno del presidente tomara el relevo. Así, a los 42 años, Alejandro se convirtió en el segundo presidente de la empresa de mi padre. Supongo que a esto se refieren cuando dicen que el dinero y el poder cambian a las personas. Al sentarse en la silla del director general y tener acceso a tanto poder y dinero, Alejandro se convirtió en una persona completamente distinta. Los métodos de tu padre estaban anticuados.
A partir de ahora, yo haré crecer esta empresa a mi manera. Esas fueron las palabras que soltó Alejandro durante la cena cuando llevaba medio año como presidente. Al principio quise pensar que era una fanfarronería fruto de la presión, pero su actitud se volvió cada día más arrogante. Fue apartando uno a los directivos veteranos que habían apoyado a mi padre, y empezó a colocar en puestos importantes a empleados jóvenes que solo le decían lo que quería oír. Probablemente, una de ellas era esa tal Valentina. Su actitud hacia mí en casa también se volvió fría como el hielo. Yo lucho fuera cargando con la vida de cientos de empleados. ¿Y tú qué haces en casa todo el día? Si yo intentaba dar mi opinión, Alejandro fruncía el ceño y me miraba por encima del hombro con ojos gélidos. También pasó a controlar todos los gastos. Un día, me obligó a transferir todo el dinero que tenía en mi cuenta bancaria personal a otra cuenta, y a cambio me dio esa tarjeta familiar. Una ama de casa no necesita efectivo. Usa esta tarjeta para la compra. Las notificaciones de uso me llegan a mi móvil, así que si malgastas el dinero lo sabré enseguida. Era una vida en la que me sentía vigilada. Solo por comprar fruta un poco más cara en el supermercado, me soltaba reprimendas diciendo que gracias a quien creía que podía comer cosas buenas. Empecé a dudar incluso de ir a la peluquería, y poco a poco fui viviendo reprimiendo mis propias emociones. Aún así, había razones por las que me tragué la palabra divorcio y seguí aguantando en silencio. Una de ellas era nuestro hijo Mateo. Desde pequeño había sido un niño amable y de salud algo frágil. Alejandro era muy estricto con él, exigiéndole que sacara notas excelentes porque era su sucesor, pero nunca le dio cariño paternal. Si me oponía a Alejandro y nos divorciábamos, con su poder económico y estatus social, sería muy difícil para mí conseguir la custodia. Quería evitar a toda costa dejar a Mateo a solas con ese padre despiadado. Hasta que Mateo se hiciera mayor, yo debía ser su escudo. Con esa única idea en mente, soporté en silencio la violencia verbal y el abuso psicológico de Alejandro. Y la otra razón por la que aguanté fue por la empresa que dejó mi padre y los empleados que trabajaban en ella. Al igual que Antonio, el secretario que me contó la verdad por teléfono hoy, aún quedaban empleados que apoyaban la empresa desde la época de mi padre y que seguían allí por gratitud hacia él, a pesar de estar descontentos con los métodos de Alejandro. Yo no debía crear problemas ni poner zancadillas al director general, porque eso perjudicaría a los empleados. Refugiándome en esa excusa conveniente, aparté la mirada de la realidad. Pero, cuán inútil y estúpido había sido ese aguante. Mirando el rostro pálido de Mateo al moverse en la cama, lloré en silencio. Cuando él se retorcía de dolor de madrugada sudando a mares, yo ni siquiera sabía que mi tarjeta estaba bloqueada, ni me daba cuenta de que mi marido estaba en un hotel de lujo con su amante. Solo pedía ayuda desesperada, sin saber qué hacer. ¿Qué habría pasado si la clínica hubiera retrasado el ingreso en la habitación y nos hubiera obligado a tramitar un traslado de madrugada a un hospital público, prolongando la agonía de Mateo solo por el orgullo absurdo de su padre y una tarjeta bloqueada? ¿Qué le habría contestado a Mateo si se hubiera puesto a llorar diciendo que quería ver a su padre antes de entrar al quirófano? Pensar que bastaba con que yo aguantara no estaba protegiendo a mi familia, solo estaba permitiendo la soberbia de Alejandro, envalentonando a su amante, y rebajándome a ser una madre inútil que ponía en peligro la vida de su propio hijo en el momento crítico. Se acabó. Envolviendo la mano fría de Mateo con las mías, murmuré claramente con una voz que nadie más podía escuchar. No iba a permitir que ese hombre siguiera controlando mi vida, ni la de mi hijo. Ya no me quedaba ni una gota de tristeza. En su lugar, lo que empezó a arder silenciosamente en el fondo de mi pecho fue una resolución fría, afilada y absoluta. Hace 20 años, cuando me casé con Alejandro, mi padre me entregó un sobre. Isabel, Alejandro es un buen chico, pero a veces la gente cambia cuando tiene dinero y poder. Guarda esto por si algún día necesitas protegerte, pero que sea un secreto absoluto para él. Ahora entendía dolorosamente el peso de las palabras de mi padre. Había mantenido ese sobre escondido en el fondo de un antiguo secreter de caoba en la casa de mi familia, rezando para que nunca llegara el día de abrirlo, queriendo creer que podríamos seguir siendo una familia pacífica, pero ya no había motivo para dudar. Respiré hondo y volví a mirar el número de teléfono que había buscado antes. Era el número de don Roberto, el veterano abogado de confianza de mi padre. En ese momento, mi teléfono vibró brevemente. Al mirar la pantalla, vi un mensaje de Antonio, el secretario. Contenía un hecho aún más aterrador que seguramente no pudo contarme por teléfono antes. Señora, no pude decírselo antes, pero el director ha ordenado al departamento de contabilidad que los gastos de la fiesta de cumpleaños de Valentina se pasen como gastos de la empresa. Y eso no es todo. El director planea cancelar el mes que viene el fondo de inversión destinado a la universidad privada y el máster en el extranjero de Mateo I. Al leer el resto del mensaje,
Sentí que la presión sanguínea se me disparaba. No era solo el dinero despilfarrado con su amante. Alejandro estaba a punto de vender el futuro de su propio hijo por esa mujer. No se lo perdonaría jamás. En la penumbra de la habitación del hospital, apreté con fuerza el teléfono. Mi contraataque empezaba ahora mismo. Cancelar el seguro de estudios de Mateo. Repasé con la mirada una y otra vez el mensaje del secretario brillando en la pantalla. Cada vez que lo leía, sentía un dolor agudo en el pecho, como si me clavaran un cuchillo de hielo. El seguro de estudios. Era algo que habíamos contratado juntos el día que Mateo nació, mientras yo sostenía su manita diminuta. Hagamos que este niño tenga una vida mejor que la nuestra. Vamos a prepararnos bien para poder apoyarle, sin importar lo que quiera hacer en el futuro. El Alejandro de entonces tenía sin duda el rostro amable de un padre. Sin embargo, ese dinero que yo había ido ahorrando poco a poco de los limitados gastos de casa desde que me convertí en ama de casa, me había sido arrebatado hace unos años por orden suya, bajo el pretexto de que él administraría todo. El hecho de que estuviera a punto de cancelar ese dinero tan importante, lleno de esperanzas para la etapa universitaria de nuestro hijo, solo para financiar sus lujos con su joven amante, quemó por completo el más mínimo rastro de compasión que me quedaba hacia él. Pensándolo bien, la actitud de Alejandro en los últimos años estaba llena de cosas extrañas. Es mi dinero. Yo decido cómo gastarlo. Esa era su cantinela desde que asumió la presidencia. Cuando Mateo estaba en secundaria, una vez le mostró feliz un examen diciéndole que había quedado el tercero de la clase en matemáticas. Alejandro, sin apartar la vista del periódico, le soltó con frialdad: si no eres el primero, no sirve de nada. Cuando yo tenía tu edad, siempre era el primero de mi curso. Llevas mi sangre, ¿cómo es que eres tan tonto? No vale la pena invertir en ti. Nunca olvidaré cómo temblaban los pequeños hombros de Mateo mientras escondía silenciosamente el examen tras su espalda con la mirada baja. Alejandro solo veía a nuestro hijo como una propiedad suya, o como un empleado deficiente, y en los últimos meses, su comportamiento se había vuelto aún más descarado. Los fines de semana se ausentaba a menudo diciendo que tenía partidas de golf importantes o retiros con los directivos. Sus trajes, al volver, olían a un perfume dulzón que yo jamás elegiría. Aún recuerdo sus ojos gélidos cuando le pregunté tímidamente por ese olor. Una ama de casa ignorante como tú no lo entenderá, pero cuando eres el director, beber en locales caros de Madrid con los clientes es parte del trabajo. No me canses con tus estúpidos celos. Diciendo eso, me miró como si fuera un insecto. Desde entonces, puso una contraseña compleja a su teléfono y se lo llevaba incluso al baño. Mientras recordaba estas humillaciones en el silencio de la habitación, mi teléfono vibró de nuevo. En la pantalla aparecía el nombre de mi suegra. Doña Teresa, la madre de Alejandro. Una mujer altiva que valoraba las apariencias y el honor de su primogénito por encima de todo. Dígame, Isabel, me he enterado de que han ingresado a Mateo. ¿Es verdad? En la voz de mi suegra no había ni una pizca de la calidez de una abuela preocupada por su nieto. Era una voz fría, como si le molestara que hubiera surgido un problema. Sí, anoche se retorcía de dolor y se lo llevó la ambulancia. Le han operado de urgencia. ¡Qué exageración! Es un chico. Por un simple dolor de barriga llamar a una ambulancia. ¿Qué vas a hacer si los vecinos empiezan a soltar rumores raros? No es ninguna exageración. Ha estado en peligro de muerte y sigue conectado al gotero. Cuando elevé un poco el tono, mi suegra resopló. Todo esto pasa porque no le cuidas bien la alimentación. Por cierto, no estarás llamando a Alejandro sin parar, ¿verdad? Mi hijo está en un momento crucial cargando con toda la empresa. Anoche mismo tuvo el detalle de mandarme unos dulces carísimos. Me dijo que se los eligió una subordinada suya muy competente. Una chica muy atenta, todo lo contrario que tú. Como su esposa, deberías apañártela sola con los asuntos de casa para no estorbarle en su trabajo. Al oírlo de la subordinada competente, un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Sabía mi suegra de la existencia de Valentina? Incluso si no se habían visto en persona, era muy probable que Alejandro la estuviera usando para ganarse el favor de su madre, presentándola como una empleada excepcional. Seguramente a mi suegra nunca le hizo gracia que mi familia fuera adinerada y que Alejandro hubiera entrado en la empresa como el yerno del presidente. Mientras mi padre vivía, se comportaba de forma amable conmigo, pero en cuanto falleció y Alejandro ocupó el puesto de presidente, la actitud de doña Teresa cambió radicalmente. Teresa, Mateo es hijo de Alejandro. Además, me han bloqueado la tarjeta familiar de repente y no puedo ni tramitar el ingreso ni pagar el hospital. Estoy en un apuro. Aunque le conté los hechos, la actitud de mi suegra no cambió. Es normal. Como siempre estás malgastando el dinero, Alejandro se habrá hartado de ti. Al fin y al cabo, aunque la empresa la fundó tu padre, ahora se mantiene solo gracias al talento de Alejandro. Aprende a conocer tu lugar.
Paga los gastos del hospital con el patrimonio de tu familia o como puedas. Cortó la llamada unilateralmente y el pitido electrónico resonó en mis oídos. El patrimonio de mi familia. Mi suegra no sabía que Alejandro me había obligado a transferir a otra cuenta incluso los pequeños ahorros personales que me dejó mi padre, argumentando que el patrimonio matrimonial debía estar unificado. Cerré el teléfono y volví a mirar el rostro dormido de Mateo. Mamá va a ir a casa un momento. Vuelvo enseguida. Hablé así a mi hijo dormido y pedí permiso a las enfermeras para salir temporalmente. Tenía que volver a casa a por ropa de cambio y útiles de aseo. Tomé un taxi desde el hospital hacia nuestra casa en el barrio de Salamanca. Al abrir la puerta principal, el aire frío me acarició las mejillas. Esta casa, demasiado grande para 3 personas, había perdido su calor hace tiempo y se había convertido en una fría caja a la que solo volvíamos para dormir. Tras meter ropa en una bolsa de viaje en la habitación de Mateo, me detuve de repente. Mi mirada se posó en el estudio de mi marido, al fondo del pasillo. Era un lugar en el que Mateo y yo teníamos estrictamente prohibido entrar. La excusa era que allí había información confidencial de la empresa. Siempre estaba cerrado con una robusta cerradura. Sin embargo, hoy me planté frente a esa puerta como atraída por un imán y puse la mano en el pomo frío. Clic. La puerta se abrió con un leve sonido. Debió de ser un descuido fatal de Alejandro al salir a toda prisa hacia la fiesta de cumpleaños de su amante. La habitación estaba en penumbra y olía a polvo. En las estanterías que cubrían las paredes había libros de negocios de aspecto complicado que no parecían haber sido leídos nunca. No eran más que adornos para aparentar grandeza. Me planté frente al pesado escritorio de madera. Si lo que decía Antonio sobre la cancelación del seguro de estudios era cierto, tenía que haber algún documento aquí. Respiré hondo y abrí el cajón. En el primer cajón había material de oficina y un tarjetero. En el segundo, carpetas de la empresa. Y en el cajón más profundo, el de abajo, que siempre estaba cerrado con llave. Hoy era diferente. Una pequeña llave plateada seguía metida en la cerradura. Tiré del cajón lentamente con los dedos temblorosos. Había una agenda de cuero negro que no conocía. La tomé y abrí las páginas con cuidado. Entre las páginas había varios documentos. El primero era, efectivamente, el formulario de cancelación del seguro de estudios de Mateo. Ya tenía la firma y el certificado digital de Alejandro. Y el segundo, un papel con el logotipo de la empresa que revelaba un plan que me hizo dudar de mis propios ojos. Además, debajo de esos documentos asomó una vieja cartilla bancaria. Al ver el nombre del titular en la portada, sentí que la sangre me hervía. En la portada estaba impreso claramente mi propio nombre. Isabel. Sin embargo, no recordaba en absoluto haber abierto una cuenta en ese banco. Desde que me convertí en ama de casa, el único dinero del que podía disponer libremente era la tarjeta familiar que me habían dado. Pasé las páginas de la cartilla con manos temblorosas y vi un registro de ingresos y retiradas por sumas increíbles. Se ingresaban regularmente cantidades de miles de euros que se retiraban inmediatamente. El origen de ese dinero era la herencia personal que mi padre me dejó al morir. Alejandro me había engañado, diciendo que yo no tenía sentido económico y que él administraría todo como patrimonio conyugal, quitándome mi firma notarial y mi antigua cartilla. En aquel momento, había abierto una nueva cuenta a mi nombre sin que yo lo supiera y había transferido discretamente el valioso dinero que mi padre me dejó. Y en la columna de destinatarios de las transferencias estaba impreso en letras pequeñas: Valentina, el nombre de esa mujer. Sentí que me ardía la cabeza. Alejandro estaba utilizando el patrimonio que mi difunto padre había amasado con el sudor de su frente como dinero de bolsillo para complacer a su amante, gastándolo a raudales. Además, debajo de la cartilla apareció un documento con el nombre de la empresa. Era el contrato de alquiler de un piso de lujo en una de las mejores zonas del barrio de Salamanca. El arrendatario era la empresa de Alejandro, pero en la casilla de inquilinos estaba escrito claramente el nombre de Valentina. Estaba usando ilegalmente los fondos de la empresa para alquilarle un piso de lujo a su amante. ¿Iba a usar el dinero de la cancelación del seguro de Mateo para comprarle muebles de lujo para ese piso, o lo iba a usar para dárselo a ella? Una ira fría y pesada dominó todo mi cuerpo, superando cualquier atisbo de tristeza. Saqué mi teléfono y silencié el sonido de la cámara. El formulario de cancelación del seguro, todas las páginas de la cartilla secreta y el contrato de alquiler del piso. Fotografié cada hoja asegurándome de que el texto fuera perfectamente legible. Ya no derramé ni una lágrima. Mis manos ya no temblaban. Lo que me movía ahora no era la desesperación de una esposa traicionada, sino la ira profunda y silenciosa de un ser humano que ha visto cómo pisoteaban los sentimientos de su hijo y de su difunto padre. Tras tomar todas las pruebas, volví a manipular la pantalla de mi teléfono y abrí las redes sociales de Valentina. Antes, solo había visto la publicación más reciente de la fiesta de cumpleaños,
Pero al retroceder varios meses en sus publicaciones, encontré un mar de vanidad repugnante y burlas persistentes hacia mí, la esposa legítima. Parece que la esposa del director vuelve a llevar ropa barata y a hacer cola para las ofertas del súper. Él se quejaba de que ya no soporta verle la cara a esa mujer con pinta de maruja, y pensar que la verdadera esposa soy yo. Hoy cenaré sushi en Madrid con él. Me dijo que no quiere tocar a esa vieja anticuada ni con un dedo. Pobre mujer, solo le chupan el dinero. Pronto nos mudaremos al piso de lujo que paga la empresa. Parece que tiene un hijo que estorba. Pero como es un gasto inútil, me ha prometido que le echará de casa en cuanto termine el instituto. Qué ganas de ser una familia de verdad nosotros dos solos. Hijo que estorba. Gasto inútil. Al leer esas palabras, el último fragmento de sentimiento cálido que me quedaba hacia Alejandro se hizo pedazos. Que se riera de mí. Me daba igual. Que me menospreciara por ser ama de casa y me llamara ignorante. No importaba, pero Alejandro y esta mujer se estaban burlando de Mateo, que se debatía entre la vida y la muerte, y que en ese mismo momento luchaba contra el dolor de la herida en una fría cama de hospital completamente solo. Alejandro, que debía ser su padre, llamaba a su hijo gasto inútil frente a su amante y le prometía echarle de casa. No os lo perdonaré jamás. Mi voz sonó fría en el estudio oscuro y vacío. En ese momento, mi teléfono vibró de repente. En la pantalla aparecía la palabra marido. Respiré hondo, reprimí por completo mis emociones y pulsé el botón de llamada. ¿Sí? ¿Dónde narices estás? El grito autoritario de Alejandro me perforó el oído nada más descolgar. Parece que has llamado a Antonio diciendo tonterías. Te tengo dicho que no llames a la oficina por estupideces cuando estoy atendiendo a clientes importantes. La voz de mi marido, que mentía con descaro diciendo que la fiesta de cumpleaños de su amante era una reunión con clientes, resumaba arrogancia sin la más mínima pizca de culpa. Sin cambiar en absoluto el tono de mi voz, contesté con calma. No son estupideces. Mateo ingresó anoche por urgencias con peritonitis. Le operaron de urgencia y sigue ingresado. Un poco más y no lo cuenta. Te llamé muchas veces y no respondiste ni una. Ante mis palabras, Alejandro se quedó sin habla un instante, pero enseguida escuché un chasquido de lengua de irritación. Ch. ¿Y qué? ¿El apéndice o algo así? ¡Qué exageración! Tú siempre has sido igual. Dile que aguante como un hombre. Estoy en un momento crucial que decidirá el destino de la empresa. No me molestes en mi trabajo por un dolor de barriga de un crío. Me han bloqueado la tarjeta familiar. No puedo pagar el hospital, dije ciñéndome a los hechos, a lo que Alejandro soltó una risa burlona. Pues claro, me pareció que estabas malgastando el dinero últimamente, así que le di un escarmiento. Si no tienes dinero, vende las joyas o los abrigos de tu difunta madre y paga con eso. Escucha bien, mañana me voy de viaje de negocios. Apáñatela sola con los trámites del alta. Entendido, respondí brevemente, a lo que Alejandro me espetó un a ver si aprendes la lección, y colgó unilateralmente. El tiempo con su amante era más importante que la vida de su hijo. Esa era la respuesta final que me daba el marido con el que había compartido 20 años. Miré en silencio la pantalla oscura de mi teléfono. Alejandro estaba completamente equivocado. Se creía que yo era una mujer patética, sin poder ni dinero, que no tenía más remedio que aferrarse a él en silencio, y que él controlaba todo. Devolví el interior del cajón del escritorio a su estado original milimétricamente. La posición de la llave, el orden de los documentos, la ubicación de la cartilla, todo quedó perfecto para que Alejandro no notara nada. Las pruebas estaban todas en mi poder. Cogí la bolsa de viaje con la ropa de Mateo y salí del estudio. Sin embargo, no me dirigí a la puerta principal. Mis pasos me llevaron al fondo de la casa, a una habitación tranquila donde nadie solía entrar. Allí estaba el antiguo secréter de caoba que había traído de casa de mis padres. Me senté frente al mueble y junté las manos en silencio. Papá, lo siento. Estaba tan obsesionada con proteger la imagen de la familia que me equivoqué sobre lo que realmente debía proteger. Murmurando eso en mi corazón, abrí un pequeño cajón oculto en la parte inferior del mueble. Dentro estaba el viejo sobre marrón que mi padre me entregó justo antes de casarme con Alejandro hace 20 años. Isabel, guarda esto por si algún día necesitas protegerte. Las palabras de mi padre resonaron vívidamente en mis oídos. Abrí el sobre con manos temblorosas y saqué un fajo de gruesos documentos. Al leer lo que estaba escrito en la primera página, me quedé sin aliento. Allí estaba escrita claramente la existencia del verdadero y absoluto controlador de esa empresa, en la que Alejandro se pavoneaba como director general. Mi marido aún no lo sabía. Durante estos 20 años, en los que creía haberlo arrebatado todo y dominado la empresa con su propio talento, no había sido más que un títere bailando en la palma de la mano de mi difunto padre.
Escondiendo profundamente en la bolsa de viaje los documentos que dejó mi padre, volví a toda prisa al hospital. Al abrir silenciosamente la puerta de la habitación, me recibió el olor punzante a desinfectante y el pitido electrónico irregular del monitor cardíaco. En la cama, Mateo, que había despertado de la anestesia, me llamaba con voz débil. Mamá, Mateo, ¿estás bien? ¿Te duele algo? ¿Tienes sed? Me acerqué a toda prisa y Mateo asintió levemente, con cara de alivio. Sin embargo, su rostro pálido se giró de inmediato hacia la entrada de la habitación, buscando con la mirada. Y papá, esa sola palabra me atravesó el pecho. En medio del terror de ser llevado a un quirófano desconocido, soportando un dolor abdominal atroz, este niño buscaba la figura de su padre. Por muy frío y estricto que fuera, para Mateo seguía siendo su único padre. Verás, tu padre está haciendo un trabajo muy importante en la empresa. Pero cuando le dije que la operación había salido bien, se quedó muy tranquilo. Dije una mentira que me daba asco a mí misma. Si le decía la verdad, tu padre ha alquilado un hotel con su amante para dar una fiesta mientras tú agonizabas, el corazón de este niño se rompería por completo. Ya veo. Si es por trabajo, no se puede hacer nada. Mateo bajó la mirada con tristeza y se aferró a las sábanas. Al verle tan desvalido, me esforcé por contener las lágrimas y le acaricié suavemente la cabeza. Pasaron 3 días. La recuperación de Mateo iba bien, pero en esos 3 días mi marido Alejandro no asomó la cabeza por la habitación ni una sola vez. No solo no vino a visitarle, sino que ni siquiera me hizo una llamada ni me envió un mísero mensaje. Durante ese tiempo, logré pagar los gastos inmediatos de hospitalización y los artículos necesarios con el poco efectivo que tenía a mano y dinero que pedí prestado a un conocido. La tarde del tercer día, cuando Mateo por fin pudo empezar a comer, mi teléfono vibró de repente mientras yo descansaba en la sala de espera. En la pantalla aparecía el nombre de Alejandro. Respiré hondo. Empujé mis fríos sentimientos al fondo de mi corazón y pulsé el botón de llamada. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Se te han enfriado un poco los humos? La voz que sonó al otro lado de la línea no era la de un padre preocupado por la salud de su hijo. Era la voz de un gobernante arrogante, convencido de haber sometido a su oponente a su voluntad. Alejandro había esperado a que mis peticiones de ayuda cesaran durante 3 días para que yo, desesperada por no poder pagar, le rogara llorando. ¿A qué te refieres con que se me enfríen los humos? Pregunté con calma, y Alejandro resopló. ¿Todavía quieres hacértela fuerte? He bloqueado la tarjeta familiar. Es imposible que una ama de casa como tú pueda pagar los miles de euros que cuesta el hospital y la habitación individual. Supongo que a estas alturas ya habrás pasado vergüenza en la ventanilla y te habrás dado cuenta de lo mucho que me necesitas. Hoy vuelvo de mi viaje. ¿Aún no piensas pedirme perdón? Darse aires de superioridad acorralando económicamente a su esposa mientras disfrutaba de un viaje de lujo con su amante. Su egoísmo insondable me dio hasta vértigo. Si hubiera sido la yo de hace 3 días, habría gritado llorando por teléfono, preguntándole por qué era tan frío y si no le daba pena a su hijo. Pero en la yo actual no quedaba ni rastro de ese sentimiento. ¿Pedir perdón? Exacto. Últimamente tu actitud hacia mí deja mucho que desear. ¿Por quién te crees que trabajo sudando la gota gorda todos los días? Si te pones de rodillas y me pides perdón, podría desbloquearte la tarjeta ahora mismo. Ah, y como compensación por haberme molestado en el trabajo, voy a vender ese coche viejo que te dejó tu padre. El desprecio profundo hacia mí y mi familia se filtraba en cada palabra de Alejandro. Quería vender incluso el coche que me dejó mi padre, seguramente para gastarse el dinero con su amante. Más allá de la ira, empezaba a sentir que este hombre era patético. No se daba cuenta en absoluto de que el suelo bajo sus pies ya estaba a punto de desmoronarse. De acuerdo, lo siento. Fue culpa mía, dije débilmente, fingiendo que me temblaba la voz. Hum. Haberte rendido así desde el principio. Las mujeres solo tienen que callarse y obedecer a los hombres. Cuando termines los trámites del alta, vuelve a casa y prepárame la cena. No iré a recogeros. Coge un taxi y vuelve por tu cuenta. Dicho esto, Alejandro colgó de golpe. El sonido electrónico resonó en mis oídos. Aparté el teléfono de mi oreja y miré la pantalla. Alejandro creía a pies juntillas que me había sometido por completo. Seguramente estaba embriagado por la dulce sensación de superioridad de haber dominado a su esposa mediante la violencia económica. Así está bien, murmuré para mí misma. Le dejaría nadar un poco más. Cuanto más se creyera el rey del mundo y bajara la guardia, más profunda sería la desesperación que le asaltaría después. Injusto después de colgar, tuve otra llamada. Era de mi suegra. Alejandro la habría llamado enseguida para presumir,
Le he cantado las 40 a Isabel. Dígame. Isabel. Me lo ha contado Alejandro. Me ha dicho que te has revelado ignorando tus propios despilfarros. Te falta mucha conciencia de tu papel como la esposa del primogénito. Lo siento mucho, Teresa. Desde que murió tu padre, esa empresa se sostiene única y exclusivamente por el talento y el esfuerzo de Alejandro. Deja de creerte la hija del presidente y aprende a darle a Alejandro el lugar que se merece. Armar tanto escándalo e interrumpir el trabajo de Alejandro solo porque al niño le duele un poco la tripa. Eres un fracaso como madre. Las palabras de mi suegra intentaban raspar mi dignidad sin piedad. En el pasado, esas palabras me herían y me hacían sentir que era una mala nuera. Pero la yo actual ya no dudaba. Comprendía perfectamente que las apariencias y el deber de la nuera de los que hablaban no eran más que palabras malditas para controlarme. Sí, Teresa. A partir de ahora conoceré mi lugar, respondí con voz sosegada, lo que pareció descolocar un poco a mi suegra, que soltó un «si lo entiendes, me vale» y colgó. Mirando por la ventana de la sala de estar, vi el frío viento invernal agitando los árboles del hospital. Respiré hondo y recordé el tacto de los documentos escondidos en el fondo de mi bolsa de viaje. Mis verdaderos derechos sobre la empresa que mi padre me dejó y el flujo de los fondos ilícitos que Alejandro había ocultado. Los preparativos para el contraataque ya estaban listos. Abrí los contactos de mi teléfono y pulsé un número. Tras varios tonos, contestaron. ¿Sí? Antonio, siento molestarle en su día libre. Quien hablaba era el secretario de Alejandro, el señor Gómez, que sentía una gran gratitud hacia mi difunto padre. Doña Isabel, ¿cómo está Mateo? Por suerte se está recuperando bien. Antonio, muchísimas gracias por haberme contado algo tan importante hace 3 días. Cuando le di las gracias en voz baja, Antonio titubeó un momento, y luego habló con una voz baja y resuelta. Señora, en realidad, aparte de lo que le comenté el otro día, he encontrado varios movimientos de dinero sospechosos alrededor del director y de Valentina. No podía hacer nada yo solo y quería consultarlo con usted. Qué coincidencia, Antonio. Yo también he encontrado algunas cosas en el estudio de Alejandro. Se hizo el silencio al otro lado. Antonio, ¿podría hacerme un hueco mañana por la tarde en la cafetería cerca del hospital? Hay algo que necesito que vea sin falta, y quiero que conozca a alguien que vendrá conmigo. Ante mis palabras, tras un breve silencio, Antonio respondió con fuerza. Entendido. Mi marido aún no lo sabía. En el momento en que se rió de mí por teléfono, creyendo haberme dominado por completo, el secretario que supuestamente le apoyaba desde hacía años y la esposa a la que menospreciaba como la más inútil, habían comenzado a mover la última pieza para derribar su castillo de arena. Doña Isabel, de verdad, lo siento muchísimo. En una antigua cafetería situada en una callejuela tranquila, un poco apartada del hospital, donde flotaba el aroma a café y churros, el secretario Antonio Gómez inclinó profundamente la cabeza en la penumbra del local. A sus 45 años era un empleado serio y honesto que se había dedicado a la empresa desde la época en que mi difunto padre era el presidente. Antonio, levante la cabeza, por favor. No tiene por qué disculparse. Cuando se lo pedí en voz baja, Antonio levantó la vista con expresión dolorida. Tenía unas ojeras muy marcadas. Lo agotado que estaba por tener que lidiar con la tiranía de Alejandro durante años se reflejaba claramente en su rostro fatigado. Señora, la verdad es que el comportamiento del director en los últimos meses ha sido intolerable. Usando los gastos de la empresa, ha estado transfiriendo grandes sumas en concepto de consultoría a una empresa de diseño ficticia, vinculada al departamento de Valentina. Seguramente ese dinero se esfuma en regalos para ella o en gastos para divertirse juntos. Por mucho que yo y los directivos más veteranos intentemos detenerle, siempre dice, es dinero que he ganado yo. Si tenéis alguna queja, despedíos. La voz de Antonio temblaba. La empresa que mi padre había criado con sus propias manos. Los beneficios que los empleados generaban sudando a diario por sus familias, siendo despilfarrados para satisfacer la vanidad de una joven amante. Apreté con fuerza mis manos heladas sobre el regazo. Antonio, yo también tengo algo que enseñarle. Saqué el sobre marrón de mi bolsa de viaje. Era el fajo de fotografías que tomé la noche anterior, tras colarme en el estudio de Alejandro, y que había impreso en una copistería. Al ver las fotos, Antonio se quedó sin aliento. El formulario de cancelación del seguro de estudios de Mateo, el contrato de un piso de lujo alquilado con dinero de la empresa, y la copia de la cartilla secreta a mi nombre. Alejandro transfirió la herencia que me dejó mi padre a otra cuenta sin mi permiso, y desde ahí ha estado enviando dinero a la cuenta de Valentina casi todos los meses. Y ahora intenta cancelar el seguro de estudios para el futuro de Mateo para pagarse el piso. Cuando le expuse los hechos, Antonio se tapó la cara con ambas manos, temblando de rabia. Es imperdonable.
Pisotear de esta manera a la esposa que el antiguo presidente tanto quería y a su propio hijo. ¿Acaso el director ha perdido su humanidad? Ver al siempre pacífico Antonio indignarse en voz alta hizo que mi pecho se calentara. No estaba sola. Los vínculos que dejó mi padre seguían vivos en este mundo. Solo con pensar eso, sentí como si se encendiera una pequeña llama en mi corazón helado. En ese momento, la campanilla de la puerta de la cafetería sonó levemente. Quien entró fue un hombre mayor, vestido con un traje gris a medida. Llevaba el pelo plateado perfectamente peinado y unas gafas intelectuales de montura metálica. Siento llegar tarde, Isabel. Antonio, ¿cuánto tiempo sin verte? Su voz profunda y calmada hizo que Antonio se levantara casi por instinto. Don Roberto, ¿qué hace usted aquí? Don Roberto Navarro, 65 años. El abogado asesor de la empresa desde la época de mi difunto padre, y la persona en la que él más confiaba. Desde que Alejandro se convirtió en presidente, le había relegado y rescindido su contrato de asesoramiento, pero para mí siempre había sido como un tío cercano al que respetaba enormemente. ¿Cuánto tiempo, don Roberto? Muchísimas gracias por venir con tan poco aviso. Si me llama Isabel, acudo dejando lo que sea. Tu padre me encargó que cuidara de ti. Don Roberto sonrió tranquilamente y se sentó frente a mí. Ayer, tras encontrar los documentos de mi padre en el cajón oculto del secréter, me puse en contacto con don Roberto de inmediato. El abogado empezó a repasar lentamente el montón de fotos desplegadas sobre la mesa. Su expresión se fue volviendo más severa y fría, tomando la mirada afilada de un profesional del derecho. Ya veo. Me habían llegado rumores, pero no imaginaba que estuviera haciendo algo tan estúpido. Don Roberto golpeó con el dedo la foto de la cartilla secreta a mi nombre. Abrir una cuenta a tu nombre sin tu consentimiento y transferir una herencia sin permiso constituye una clara falsificación de documentos y apropiación indebida. Incluso entre cónyuges no se permite arrebatar bienes privativos. Además, el abogado alineó el contrato del piso y los documentos de gastos poco claros que Antonio había traído. Y, Antonio, el uso de fondos de la empresa para beneficiar a la amante tiene una altísima probabilidad de constituir un delito de administración desleal hacia la empresa. Está abusando de su posición como director para perjudicar intencionadamente a la compañía. Apropiación indebida. Falsificación de documentos. Administración desleal. Pesados términos legales se alineaban sobre la pequeña mesa, todo aquello con lo que Alejandro se había pavoneado arrogantemente, diciendo, «Es mi dinero, es mi empresa», equivalía en realidad a actos delictivos. «Isabel, ¿qué quieres hacer?» Don Roberto me miró fijamente a través de sus gafas. «Podemos acorralar a Alejandro legalmente, pero eso también significa convertir al padre de Mateo en un criminal. ¿Estás preparada para ello?» El padre de Mateo. Ante esas palabras, la imagen de mi hijo buscando a su padre con rostro pálido en el hospital pasó por mi mente un instante. Si Alejandro era arrestado, podría dejar una cicatriz imborrable en el corazón de Mateo. Pero para cortar de raíz esa duda, recordé la pantalla de las redes sociales de Valentina. Esa publicación repugnante en la que se reía de Mateo llamándole «hijo que estorba» y «gasto inútil». Estoy preparada. Levanté la cara y le devolví la mirada a don Roberto firmemente. A Mateo se lo contaré todo yo y le protegeré toda mi vida. Pero no puedo permitir que ese hombre siga haciendo lo que le da la gana con la empresa de mi padre y la vida de los empleados. Quiero arrebatárselo todo. Ante mis palabras, don Roberto asintió en silencio una vez. Antonio también hizo una profunda reverencia. Yo también lucharé junto a usted hasta el final, por gratitud hacia el antiguo presidente. Bien dicho, eres una digna hija del presidente. Don Roberto sonrió satisfecho. Abrió su maletín negro y sacó una gruesa carpeta. Verás, Isabel, puede que no necesitemos recurrir a la policía ni a los tribunales para acabar con Alejandro. Lo que el abogado puso sobre la mesa fue un viejo documento titulado Libro de Registro de Accionistas. Alejandro cree que domina la empresa por completo como director general, pero comete un error fatal. Ante mi rostro de confusión, don Roberto me lo reveló en voz baja. El testamento y el contrato de transmisión de acciones que me confió tu padre justo antes de morir. Alejandro aún no sabe quién es el verdadero accionista mayoritario de esta empresa. En el instante en que comprendí el significado de esas palabras, mi corazón empezó a latir con fuerza. Mi marido aún no lo sabía. El trono que creía haber conseguido con sus propias manos estaba ya en mi poder. Bajo la tenue luz de la cafetería, don Roberto lo dejó claro. Al ver los números escritos en el registro de accionistas, dudé de mis propios ojos. En esa empresa que mi padre fundó, el nombre del principal accionista, que poseía el 60%, la mayoría absoluta de las acciones, no era Alejandro, sino Isabel, yo misma. Don Roberto, ¿qué significa esto?
Alejandro siempre decía que la empresa era suya, y de hecho tiene todo el poder de decisión como presidente. Tu padre valoraba el trabajo de Alejandro, pero temía en secreto la arrogancia y la frialdad que ocultaba. Por eso, dejó un cortafuegos infalible para que Alejandro no pudiera apoderarse de la empresa tras su muerte. Según don Roberto, mi padre redactó un estricto testamento en el que las acciones pasaban a una sociedad patrimonial a mi nombre exclusivo. Alejandro dio por hecho que las controlaba al asumir la presidencia gracias al poder notarial general que me hizo firmar, y su arrogancia le impidió comprobar el registro mercantil en todos estos años. Alejandro sabe que las acciones están a tu nombre en la sociedad patrimonial familiar, pero da por hecho que tiene el control absoluto. En las juntas de accionistas, ha estado utilizando aquel poder notarial irrevocable que te hizo firmar con engaños hace 15 años, actuando como si fuera el dueño real. Pero la verdad legal es distinta. Isabel, ese poder notarial incluye una cláusula de revocación inmediata en caso de administración desleal grave contra el patrimonio de tu padre. Tú eres la accionista mayoritaria absoluta, es decir, por tu propia voluntad, puedes convocar una junta general extraordinaria mañana mismo y destituir a Alejandro de su puesto de director general. Destituir. Me quedé sin aliento ante el peso de esa palabra. Por mucho que Alejandro alardeara, por mucho dinero que le diera a su amante, si yo quería, podía arrebatarle la silla de presidente mañana mismo. Mi padre me había dejado el arma definitiva para protegerme si algún día Alejandro me maltrataba. Papá. Sentí calor en el pecho, y la vista se me nubló un poco. Durante estos 20 años, mientras yo me encogía para no levantar olas, papá me había estado vigilando desde el cajón de aquel antiguo secreter, esperando el día en que yo me pusiera en pie. Señora, hay algo más que necesito que escuche. Antonio sacó su teléfono móvil. Anoche el director me llamó para darme unas órdenes, pero olvidó colgar. Su teléfono se conectó al manos libres del coche mientras llevaba a Valentina a su piso, y la conversación quedó grabada en mi buzón de voz. Puede que sea duro de escuchar, pero pensé que debía saberlo. Asentí en silencio. Ya no me quedaba un corazón lo suficientemente débil como para que unas palabras me hirieran. Con un leve clic, el audio con ruido estático empezó a sonar. Alejandro, ¿cuándo vas a dejar a esa mujer tan aburrida? Estoy harta de ser la otra. Quiero asistir a las fiestas de la empresa como la esposa del presidente. La voz empalagosa y chillona de la joven. Valentina. La respuesta de Alejandro era con una voz babosa que jamás mostraría en casa. No seas impaciente, cariño. Ya falta poco. Le he cortado la tarjeta familiar, y ahora mismo estará llorando y suplicándome porque no puede pagar el hospital del niño. Ya le podías pagar el hospital al niño. Qué malo eres. Come. Con lo inútil que es ese crío, no parece ni hijo mío. En cuanto le den el alta, le echaré de casa. Pagarle una universidad privada cara es tirar el dinero. Que vaya a una pública si aprueba, o que se ponga a trabajar de camarero y se busque la vida. Al oír eso, mi mano agarró el borde de la mesa con fuerza inconscientemente. Apreté tanto que se me pusieron los nudillos blancos. Con la excusa de que Isabel no tiene sentido del dinero y no sabe llevar la casa, haré que firme el convenio regulador de divorcio sin darle ni un euro de pensión. Y venderé la casa de sus padres para financiarnos la nueva vida. Como es una ama de casa ignorante, cuando la deje, no le quedará más remedio que vivir miserablemente trabajando de cajera en un supermercado. Ja, ja, ja. El audio se cortó junto con una risa rastrera. Lo siento mucho, señora, por haberle hecho escuchar algo así, dijo Antonio, bajando la mirada con dolor. Don Roberto también guardaba silencio, frunciendo el ceño severamente. Sin embargo, sorprendentemente, ni una sola lágrima cayó de mis ojos. No había ni rastro de tristeza, solo una ira fría, afilada como el hielo. Gracias, Antonio dije con una voz sorprendentemente calmada. Con esto desaparecen mis últimas dudas. Ese hombre no tiene derecho a ser presidente, ni tampoco padre. Isabel me llamó don Roberto con voz serena pero enérgica. Puedes destituir a Alejandro cuando quieras. Pero si solo haces eso, no reconocerá su error y se vengará de ti y de Mateo. Para acabar con él por completo, necesitamos pruebas irrefutables de que ha desviado fondos de la empresa y cortarle todas las vías de escape. Pruebas irrefutables. Exacto. Con los datos dudosos de contabilidad que tiene Antonio, Alejandro podría excusarse diciendo que son gastos legítimos. Necesitamos un respaldo tan perfecto que no pueda evadirlo. Lo entiendo, respondí de inmediato. En el estudio de Alejandro aún hay algunos cajones con llave. Ahora que cree que me tiene sometida y ha bajado la guardia, seguro que podré encontrar algo. Lo buscaré yo. ¿No es peligroso? Estaré bien. Como digo, está convencido de que le obedezco ciegamente.
Al ver la determinación en mis ojos, don Roberto asintió levemente. De acuerdo. Entonces, Antonio, recopila desde dentro de la empresa todos los registros de transferencias a esa empresa fantasma a la que pertenece Valentina. Yo prepararé los trámites legales por la apropiación de tu herencia y el divorcio. Que la ejecución sea después del alta de Mateo, por favor. No quiero involucrar a mi hijo en este escándalo. Cuando Mateo esté a salvo en un lugar seguro, lo terminaremos todo. Entendido. Mantengámonos en contacto. No te excedas. Tras inclinar la cabeza ante don Roberto y Antonio, salí de la cafetería. El viento helado de invierno me pinchaba en las mejillas, pero en mi interior ardía una llama silenciosa. De camino al hospital, abrí la pantalla del teléfono. Había un mensaje corto de Alejandro de hacía unas horas. Mañana por la noche pasaré un momento por casa. En la mesa del salón te dejaré unos documentos que quiero que firmes. Para cuando yo vuelva, asegúrate de haberlos firmado. Ese será tu último trabajo. Documentos. Ya sabía perfectamente lo que significaba eso. Alejandro había entrado por fin en la fase final para deshacerse de mí. Muy bien, haré lo que deseas. Apagué la pantalla y aceleré el paso hacia el hospital. El marido que, ciego por su amante, me iba a tirar a la basura. Tenía que mantenerme en pie hasta ver qué cara pondría cuando fuera empujado al fondo de la desesperación, en el desenlace del guión perfecto que él mismo había escrito. En el centro de la fría mesa de comedor de mármol de nuestra casa vacía, había un sobre blanco solitario, colocado como si se burlara de mí. Al volver del hospital, me quedé de pie frente al sobre sin siquiera quitarme el abrigo. No había nada escrito en el exterior, pero por el mensaje de Alejandro sabía qué era. Saqué el contenido con los dedos helados. Era un documento legal que se consigue en cualquier notaría o juzgado. Un convenio regulador de divorcio. En la casilla del marido, Alejandro ya había escrito su nombre con letra pulcra y había estampado su firma. Y debajo había otro folio impreso titulado Acuerdo de divorcio. Al leer el texto, estuve a punto de dejar escapar una risa seca por lo egoísta que era. La esposa no reclamará ningún tipo de pensión compensatoria al marido. Todos los bienes adquiridos durante el matrimonio, incluyendo la vivienda y los ahorros, pasarán a ser propiedad del marido. La esposa renuncia por completo a su derecho sobre los bienes gananciales. La custodia del hijo mayor, Mateo, la tendrá la esposa. El marido pagará una pensión de 400 euros al mes, alegando que su salario oficial base es bajo y que sus verdaderos ingresos pertenecen a la empresa. Además, exigía la liquidación de la sociedad de gananciales valorando la empresa a la baja, dejándome prácticamente sin nada para pagar los gastos de estudios futuros. La esposa deberá sacar todas sus pertenencias y abandonar la vivienda actual antes de que el hijo mayor reciba el alta hospitalaria. Hasta este punto se puede llegar a ser cruel, resonó mi murmullo en la habitación en silencio. Ni una pizca de agradecimiento hacia la mujer que había caminado a su lado durante 20 años. Solo quería tirarme como si fuera basura, dejándome en la calle sin un céntimo. Y especificaba claramente que no pagaría ni un euro de manutención para su propio hijo, a pesar de que estaba pagando un piso de lujo a su amante con dinero de la empresa. Clic. Sonó la pesada puerta de la entrada. Pasos de zapatos de cuero se acercaron por el pasillo y la puerta del salón se abrió bruscamente. Había vuelto. Allí estaba Alejandro, con su caro traje a medida desaliñado y la cara roja. Nada más entrar, el olor penetrante a alcohol se mezcló con un perfume dulzón de mujer. Seguramente venía de beber con Valentina. ¿Has visto los papeles de la mesa? Alejandro se dejó caer en el sofá sin mirarme a los ojos y aflojándose la corbata de malas maneras. Los he visto. ¿Vas en serio? Pregunté con voz calmada, a lo que Alejandro me miró desdeñosamente como si fuera basura. ¿Que si voy en serio? ¿Es lo que pone ahí? Ya he llegado a mi límite de paciencia con una ama de casa inútil e ignorante como tú. Yo, como director general, lucho a diario dejándome los nervios. Necesito a mi lado a una mujer más competente y que me consuele, no como tú. Una mujer competente que le consolara. Alejandro creía de verdad que la joven amante que se dedicaba a desviar fondos de la empresa era esa mujer. ¿Qué vas a hacer con Mateo? Aún va al instituto. Habrá que pagar la universidad. ¿Pretendes pasar solo 150 euros de manutención? Le dije con el acuerdo en la mano, a lo que Alejandro chasqueó la lengua, fastidiado. Ya te he dicho que mis verdaderos ingresos están blindados en las cuentas de la empresa. Si no firmas este acuerdo amistoso ahora, arrastraré el proceso de divorcio durante años en los juzgados. Mis abogados te exprimirán hasta que no tengas para pagar ni la luz. Pide un préstamo o trabaja por horas para darle de comer a ese inútil. En esta casa también hay parte del patrimonio que me dejó mi padre, y me dices que renuncie a todo y me vaya. Ante mis palabras, la cara de Alejandro cambió de color y la ira asomó. ¿Sigues con eso?
La empresa de tu padre ha crecido tanto porque yo soy el presidente. Con los métodos de aquel viejo ya habría quebrado. Es un patrimonio que yo he construido con mi talento y esfuerzo. No te voy a dar ni un céntimo. Alejandro se levantó y me gritó: Escucha bien. Mi madre también me ha dicho que está harta de una nuera tan miserable como tú. Me dijo: Búscate rápido una buena esposa. Ya no tienes a nadie de tu lado en esta casa. Firma esos papeles de una vez. Así que mi suegra también apoyaba este divorcio. Seguro que Alejandro le había mentido diciéndole que yo malgastaba el dinero y le había dejado caer la existencia de una mujer joven y competente. Tratándose de mi suegra, que solo piensa en las apariencias y en su primogénito, seguro que estaría encantada de echarme. Alejandro sacó una cara pluma estilográfica del bolsillo y la tiró bruscamente sobre la mesa. Sonó un ruido frío y metálico. Pasado mañana le dan el alta a Mateo, ¿no? Para entonces, haz las maletas y lárgate. Yo mañana me voy otra vez de viaje, así que no nos veremos la cara. Si cuando vuelva queda una sola cosa tuya o del niño en esta casa, lo tiraré todo a la basura. Agarré lentamente la estilográfica. Mis manos no temblaban. Tampoco me salían lágrimas de tristeza. Solo sentía una profunda lástima por el hombre arrogante y patético que tenía delante. De acuerdo. Haré lo que dices. Respondí con una voz completamente vacía de emociones y firmé con mi nombre en la casilla de la esposa del convenio regulador de divorcio. Saqué mi DNI, lo fotocopié rápidamente y firmé también el acuerdo adicional, todo sin dudar un segundo. Habértelo tomado así desde el principio. Alejandro sonrió satisfecho y me arrebató los documentos firmados. Mostraba una sonrisa repugnante, convencido de haber ganado por completo y de haberme hundido en la miseria. Empieza a empaquetar de una vez. Me voy a duchar y a dormir. Mañana madrugo. Dicho esto, Alejandro salió del salón y se dirigió al baño. Al poco rato se escuchó el ruido del agua de la ducha. Dejé escapar un suspiro frío en el salón vacío. Alejandro creía que si presentaba ese divorcio, podría empezar una nueva vida con su amante desde mañana, pero esos papeles nunca llegarían a tramitarse. Porque antes de eso, él mismo perdería su puesto de presidente, su crédito social y todo lo demás. Me di la vuelta y miré la chaqueta del traje que Alejandro había tirado en el sofá. El agua de la ducha seguía sonando. Al menos tardaría 10 minutos en salir. Me acerqué sigilosamente al sofá y metí la mano en el bolsillo interior de la chaqueta. Mis dedos tocaron el metal frío y duro. Era la llave plateada para abrir el último cajón del estudio, la que Alejandro llevaba siempre consigo. Don Roberto había dicho que para acabar con él por completo necesitábamos pruebas irrefutables del desvío de dinero. La última vez que me colé en el estudio, apenas pude encontrar el papel del seguro y la cartilla secreta. Pero en el fondo de ese último cajón bajo llave, tenía que haber algo más. Apretando la llave, caminé por el pasillo sin hacer ruido hacia el odioso estudio. Introduje la llave y la giré suavemente. Clic. El pesado cajón se abrió hacia mí. Allí descansaba la terrible verdad que Alejandro necesitaba esconder. Mi marido aún no lo sabía. En ese momento en que se duchaba saboreando la victoria, yo acababa de conseguir la última carta para empujarle al infierno. Solo se oía el sonido de la ducha resonando en la casa silenciosa. En la penumbra del estudio, conteniendo la respiración, abrí lentamente el último cajón del escritorio. El roce de la madera pareció sonar muy fuerte en la noche. Mi corazón latía a 1000 por hora, pero mis manos no temblaban. En el fondo del cajón, medio escondidos, había una gruesa carpeta de cuero negro y un pequeño pendrive USB. Primero saqué la carpeta y pasé las páginas. Lo que encontré fue una copia del registro mercantil de una empresa de diseño ficticia, junto con un montón de facturas emitidas a nombre de esa empresa. Los conceptos de las facturas eran gastos como consultoría de nuevos proyectos o costes de rediseño de web, y sumaban cientos de miles de euros casi cada mes. Y todos los documentos llevaban la firma de Alejandro como director. Al ver el apartado del representante legal en el registro mercantil, no pude evitar dejar escapar una sonrisa fría. Directora general, Valentina. Tal como había dicho Antonio, Alejandro había hecho que su amante creara una empresa fantasma, una sociedad pantalla, y desviaba fondos mediante facturación falsa. Además, al final de la carpeta, había unas notas manuscritas de Alejandro, como una especie de contabilidad en B. Eran registros detallados de cómo usaba parte del dinero para pagar el alquiler de Valentina y los gastos de sus viajes de lujo al extranjero. Pero lo que más me llamó la atención fue otro registro de transferencias. Envío mensual a madre, 3.000 euros. Y la cuenta de origen era aquella cuenta secreta creada a mi nombre con mi herencia. Doña Teresa, mi suegra, me insultaba diciendo que por mi culpa pasaban apuros económicos.
pero por detrás recibía dinero de mi padre como si fuera una ayudita de su brillante hijo. ¿Hasta dónde pensaban insultar a mi familia? Mordiéndome los labios con fuerza por la rabia, fotografié todos los documentos con el móvil. Luego encendí mi portátil y metí el USB de Alejandro. Dentro había hojas de cálculo con todos los datos de la facturación falsa. Empecé a copiar todos los archivos en mi propio USB. La barra de progreso avanzaba lentamente. De repente, el ruido de la ducha se detuvo. Un sudor frío me recorrió la espalda. Alejandro estaba a punto de salir. En la pantalla, quedaban 10 segundos para terminar la copia. Escuché la puerta del baño abrirse y el sonido de sus zapatillas acercándose por el pasillo. 5 segundos. 4. 3. Copia completada. Arranqué el USB y cerré el portátil. Devolví la carpeta, cerré con llave, cogí la llave plateada y salí corriendo hacia el salón sin hacer ruido. Justo después de meter la llave en su chaqueta, Alejandro entró en el salón en albornoz, frotándose el pelo con una toalla. Oye, ¿hasta cuándo vas a estar despierta? Te dije que preparases las maletas. Estaba de pie junto al sofá y me di la vuelta con calma, como si nada. Sí, acabo de empezar a recoger. Mañana me voy de viaje. Para cuando vuelva, borra todo rastro de tu existencia de esta casa. No me dejes nada. Alejandro cogió una botella de agua y desapareció en el dormitorio. Solté el aire que había estado conteniendo. El móvil y el USB en mi mano me garantizaban la victoria absoluta. A la mañana siguiente, Alejandro se fue de casa con una gran maleta, con la excusa del viaje de negocios, que en realidad era para irse de viaje con su amante. Adiós. Y no vuelvas a aparecer ante mis ojos, dijo de espaldas a mí mientras se ponía los zapatos. Al ver esa espalda, ya no sentía ni una pizca de afecto. Nada más salir, Alejandro. Me puse en marcha. Llamé a una empresa de mudanzas recomendada por don Roberto y trasladé todas mis cosas, las de Mateo y los recuerdos de mi familia, a un nuevo piso que había alquilado. Dejé intactos todos los muebles caros que Alejandro había comprado. La casa vacía parecía el símbolo de nuestros 20 años de matrimonio ya muerto. Por la tarde, fui a recoger a Mateo al hospital. Al verme, esbozó una sonrisa de alivio. Mamá, gracias por venir a por mí. ¿Y papá? Papá está de viaje de negocios. Me senté a su lado y le cogí la mano suavemente. Mateo, mamá ya no puede vivir con papá. Mateo abrió mucho los ojos un momento por la sorpresa, pero lo que me respondió no fueron palabras de tristeza o confusión. Ya veo. Lo sabía, asintió en silencio y me apretó la mano. Mamá, tú has estado aguantando todo este tiempo por mí, ¿verdad? La otra noche, me desperté y estabas llorando, agarrándome la mano y pidiendo perdón. Lo oí todo. A mí me daba miedo que papá me riñera, pero me daba más pena ver que nunca sonreías en casa. Así que me parece bien. Empecemos de cero los dos. Mi hijo de 16 años era mucho más maduro de lo que pensaba. Lloré sin poder contener las lágrimas, mezclando mi arrepentimiento por haberle hecho renunciar al amor de su padre, con el agradecimiento por su bondad. Gracias, gracias de verdad. Tras instalar a Mateo en el nuevo piso, llamé a Antonio. Antonio, ya tengo todas las pruebas. Cuando le conté el contenido de los datos que había conseguido la noche anterior, le oí tomar aliento. ¿Hasta ahí había llegado? Señora, con esto es perfecto. Don Roberto también me ha dicho que los trámites legales están completos. Podemos acorralar por completo al director Alejandro y a Valentina. El asalto final es mañana por la noche, ¿verdad? Confirmé en voz baja. Mañana por la noche era la fiesta anual de celebración de la fundación de la empresa. Normalmente yo asistiría como esposa del director, pero Alejandro me había excluido diciendo que fingiera estar enferma y llevaría a Valentina en su lugar como empleada excepcional. Alejandro creía que me había echado de casa y que había ocultado las pruebas de sus delitos. Estaría esperando con ansias el momento de ser el centro de atención frente a cientos de empleados y clientes como el gobernante absoluto. Antonio, cuento con usted para mañana por la noche. Sí, doña Isabel. Recuperaremos esta empresa que nos dejó el antiguo presidente. Colgué el teléfono y miré la ciudad al atardecer desde la ventana de mi nuevo piso. El cielo se tiñó de rojo fuego y la noche empezó a caer silenciosamente. En ese momento, en la última planta de un hotel de lujo, Alejandro y Valentina brindaban con champán. Aún no sabían que, al día siguiente, frente a cientos de personas, el castillo de arena que habían construido se derrumbaría sin dejar rastro con una sola llamada y un solo papel. El salón de banquetes principal de uno de los hoteles más prestigiosos de Madrid. Cientos de invitados estaban reunidos bajo una enorme lámpara de araña que brillaba en el techo. El agradable sonido del tintineo de las copas y las risas llenaban la sala.
Era la noche de la fiesta del 30º aniversario de la empresa que mi difunto padre fundó y que mi marido heredó. Señor director, muchísimas felicidades hoy. Gracias a su gestión, la empresa no para de crecer. No, es gracias al apoyo de todos ustedes. Por favor, sigan confiando en mí. Rodeado de directivos y clientes aduladores, Alejandro bebía champán de excelente humor. Su rostro irradiaba una sensación de superioridad y confianza indisimulables. Justo a su lado, embutida en un ajustado vestido de noche rojo, estaba Valentina, comportándose como si fuera la reina de la empresa. Valentina, qué bien te queda el vestido hoy, le halagó un cliente de mediana edad. Ella se sonrojó y se aferró al brazo de Alejandro. Muchas gracias. El director lo eligió especialmente para que yo diera la talla como imagen de la empresa. Seguiré apoyando al director como su mano derecha. En el cuello de Valentina brillaba un collar de diamantes que, a simple vista, se notaba que era carísimo. Por supuesto, tanto el vestido como el collar los había pagado Alejandro desviando fondos de la empresa. Pero nadie en esa sala sabía la verdad. Alejandro y Valentina recibían los halagos creyendo de verdad que eran el centro del mundo. Vaya, Valentina, estás preciosa hoy. Gracias por apoyar siempre a mi Alejandro. Quien se acercó con voz alegre fue mi suegra, doña Teresa, vestida con ropa de alta costura de una de las tiendas más caras del barrio de Salamanca. Teresa se acercó como si liderara a las esposas de los directivos y le cogió la mano a Valentina con cariño. Doña Teresa, es un honor que me salude. De verdad que eres un sol. La que estaba antes con Alejandro solo tenía un buen apellido, pero era una mujer sosa y sin chispa. Alejandro me decía que jamás podría traerla a una fiesta tan glamurosa como esta. A partir de ahora, quédate al lado de Alejandro y cuídale bien. Sí, déjelo de mi mano. Valentina sonrió con aires de victoria. Alejandro, al ver a su madre y a su amante charlando amigablemente, se convenció de que la vida perfecta que había soñado se había hecho realidad. Isabel, a estas alturas estará llorando sin un duro en algún piso de mala muerte. Se burló Alejandro en su mente. Le había hecho firmar el divorcio sin pensión ni bienes. Y no le iba a pagar ni un euro para el crío. Solo le quedaba presentarlo en el juzgado. A partir de ahora viviría a todo lujo usando el dinero de la empresa junto a esta preciosa mujer. Esa esposa molesta y ese hijo inútil ya eran basura que no tenía nada que ver con él. Señor director, en breve será su discurso. Prepárese, por favor. Avisado por el personal, Alejandro se ajustó la corbata y caminó hacia el escenario con paso firme. Mientras tanto, en el nuevo piso, lejos del hotel, yo estaba de pie frente al espejo de mi silencioso dormitorio. No llevaba la ropa barata que me ponía para ir al supermercado. Llevaba un traje de chaqueta formal de color azul marino de una calidad excelente. Me lo hizo a medida mi padre hace 20 años para que no pasara vergüenza como la hija del presidente el día que me tocara dar la cara por la empresa. Hacía muchísimo que no me lo ponía, pero sorprendentemente me quedaba perfecto. Mamá. Mateo se asomó al pasillo. Al verme se sorprendió un momento y luego sonrió. Estás increíble. No pareces tú. Jeje, gracias. Es un traje muy importante que me dejó el abuelo. Siento como si él me empujara por la espalda. Mateo me cogió las manos con cariño. Ten cuidado. Te espero aquí. Sí, acabo rápido y vuelvo. Hoy cenaremos filetes rusos, así que espérame un poquito. Con la fuerza que me daban las cálidas manos de mi hijo, cogí la bolsa de viaje. Dentro llevaba el registro de accionistas, el acta de destitución preparada por don Roberto y los datos USB de las estafas de Alejandro. Me subí a un taxi y miré las luces de neón por la ventana. No tenía miedo, solo una gélida determinación de recuperar todo lo que esos parásitos le habían robado a la empresa de mi padre. Durante 20 años aguanté humillaciones, insultos y desprecio por mantener la paz. Pero ellos confundieron mi paciencia con debilidad y me lo quitaron todo, intentando tirarme a la basura. Ya no les perdonaría más. El taxi llegó a la entrada del lujoso hotel. Caminé en silencio bajo el viento nocturno, mientras mis tacones resonaban con fuerza en el suelo de mármol del vestíbulo. Clac, clac, clac. Ese sonido era el tic-tac que anunciaba el fin de Alejandro. En el salón, Alejandro sostenía el micrófono en el escenario, bañado por los focos. Muchísimas gracias por reunirnos hoy aquí. Si nuestra empresa ha cumplido 30 años, es única y exclusivamente gracias a todos ustedes. El público guardaba silencio, escuchando el discurso con atención. Alejandro estaba a punto de anunciar el nombramiento de Valentina como directora de una nueva empresa filial, una excusa para desviar más fondos. Valentina esperaba en un lateral del escenario, inflando el pecho de orgullo. Nuestra empresa avanzará hacia un nuevo nivel. Y como primer paso, hoy tengo un anuncio muy importante que hacerles. En ese momento, Antonio, el secretario, se acercó rápidamente al escenario
y le susurró algo al oído a Alejandro. No me molestes ahora, gruñó Alejandro enfadado. Pero Antonio, impasible, le plantó un papel delante de las narices. ¿Pero qué es esto? La sangre abandonó el rostro de Alejandro. Su voz temblorosa resonó por el micrófono, y un silencio incómodo cayó sobre la sala. Alejandro aún no sabía que la esposa inútil a la que creía haber eliminado por completo se acercaba como la mismísima parca para arrebatárselo todo. El papel que Antonio le había plantado delante decía: Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas y destitución del director general. Eran palabras increíbles para Alejandro. Antonio, ¿te has vuelto loco? ¿Te crees que te vas a salir con la tuya con esta broma? Justo cuando Alejandro, rojo de ira, iba a tirar el papel al suelo, las pesadas puertas dobles de madera de la parte trasera del salón se abrieron. Cientos de invitados se giraron al unísono. Allí estaba yo, vestida con mi traje azul marino. A mi lado, el veterano abogado don Roberto, a quien muchos de los empleados más antiguos aún respetaban. Comencé a caminar directamente hacia el escenario. Clac, clac. ¿No es esa la hija del antiguo presidente? ¿Y viene con don Roberto? ¿Qué está pasando? Entre los directivos veteranos empezaron a surgir murmullos de sorpresa. Mi aspecto seguramente les recordaba a mi difunto padre. La multitud se abrió paso a izquierda y derecha, dejándome un pasillo. Quien se interpuso en mi camino fue Valentina, con su vestido rojo chillón. Oiga, ¿sabe dónde está? Se rió por la nariz, mirándome de arriba a abajo. Alejandro me ha dicho que le hizo firmar el divorcio y la echó de casa. Si viene a mendigar dinero a una fiesta como esta, es usted patética, señora. Su voz aguda resonó en la sala. Detrás de ella llegó mi suegra, doña Teresa, caminando a toda prisa. Isabel, ¿qué significa esto? Teresa apretó su abanico y me miró con furia. Este es el gran escenario de mi hijo primogénito. No es lugar para una mujer incapaz y derrochadora como tú. Lárgate ahora mismo. Seguridad. Saquen a esta mujer de aquí. Las palabras de mi suegra congelaron el ambiente. El hecho de que la esposa del director hubiera sido echada de casa y estuviera a punto de divorciarse quedaba al descubierto ante todos los invitados. Cualquiera moriría de vergüenza en una situación así. En el escenario, Alejandro gritó: «Eso, sacad a esa loca de aquí». Pero nadie del personal ni de seguridad movió un dedo. Don Roberto ya había hablado con el director del hotel informándole de que se estaba llevando a cabo un procedimiento legal. Ignoré a Valentina y miré fijamente a Teresa. Teresa, hoy no he venido aquí como la patética exmujer de Alejandro. Y tú, Valentina, dices que me echaron y no tengo dinero. Sí, es verdad. Alejandro bloqueó mi tarjeta y me vi acorralada sin poder pagar ni el hospital de Mateo. Al decir esto con calma, se oyó un murmullo de indignación en la sala. ¿Le bloqueó la tarjeta mientras su hijo estaba ingresado? Pasé de largo junto a ambas mujeres pálidas y me situé justo debajo del escenario. Arriba, Alejandro me miraba sin dar crédito. Isabel, ¿qué haces aquí? Te dije que te largaras. Alejandro, el convenio de divorcio y ese estúpido acuerdo que me hiciste firmar, los he traído. Saqué los documentos de mi bolso y a la vista de todos, los rompí en pedazos. ¿Estás loca? El loco eres tú. ¿Qué clase de padre alquila un hotel con dinero de la empresa para celebrar el cumpleaños de su amante mientras su hijo se debate entre la vida y la muerte e intenta cancelar su seguro de estudios para sacar más dinero? El alboroto en la sala creció exponencialmente. «Calla, mientes. Estás celosa de mi talento y quieres hundirme», gritó Alejandro. «No es mentira», intervino don Roberto con su voz profunda, colocándose a mi lado. «Señores, lamento interrumpir su celebración. Soy Roberto Navarro, ex asesor legal de esta empresa. Hoy vengo como representante legal de doña Isabel. Director Alejandro. Lea bien el papel que le ha dado Antonio. Es una convocatoria de junta extraordinaria basada en los derechos del accionista mayoritario. No digas estupideces». Alejandro tiró el micrófono y se asomó al borde del escenario. «El accionista mayoritario soy yo. El presidente soy yo. Las acciones de Isabel me fueron delegadas. No le corté con frialdad. El 60% de las acciones de esta empresa están a mi nombre. Has usado durante años aquel poder notarial para usurpar mi voluntad, pero he estado esta mañana en la notaría y ese poder notarial ha sido revocado oficialmente. Ya no tienes ningún control legal sobre mis acciones». La cara de Alejandro perdió por completo el color. El trono que creía suyo era una ilusión. «Como accionista mayoritaria absoluta de esta empresa, te entrego oficialmente este requerimiento notarial». Mi voz resonó clara en todo el salón, mientras don Roberto le entregaba el documento.
Mañana a primera hora se celebrará la Junta Extraordinaria donde serás formalmente destituido de tu puesto de director general. A partir de este segundo, no tienes autorización legal para firmar nada en nombre de esta empresa. El salón se quedó en un silencio sepulcral. El rey absoluto acababa de caer a ser un simple expresidente frente a cientos de personas. Mentira. Esto no puede ser válido. Alejandro retrocedió tambaleándose y cayó de rodillas. Teresa y Valentina no entendían qué pasaba y se quedaron boquiabiertas. Pero Alejandro aún no sabía que perder la presidencia era solo la puerta del infierno. Es imposible que una simple ama de casa tenga ese poder. Es mentira. Es un complot. El grito de Alejandro sonó patético bajo la lámpara de cristal. Pero yo no había venido solo a quitarle el puesto. Por favor, presten atención, pidió don Roberto, haciendo una señal. Antonio, en la cabina de sonido, pulsó el teclado de un ordenador, y la enorme pantalla detrás del escenario se encendió. En lugar de un vídeo emotivo sobre la historia de la empresa, apareció el registro mercantil de la empresa fantasma y decenas de facturas. Esos datos. ¿De dónde? Alejandro abrió los ojos desorbitados. Esta empresa se fundó hace medio año. Expliqué por el micrófono para que todos lo oyeran. Supuestamente se dedica a consultoría de diseño web, pero no tiene actividad real. Sin embargo, Alejandro ha transferido más de 50.000 euros mensuales a esta empresa desde nuestras cuentas durante los últimos 6 meses. Los directivos se echaron las manos a la cabeza. ¿50.000 euros al mes? Alejandro, ¿qué significa esto? El consejo nunca aprobó algo así, le increpó un directivo veterano. Esto es un proyecto secreto para expandir el negocio, tartamudeó Alejandro. Fíjense bien en el nombre de la administradora única de la empresa, le corté. Valentina. Alejandro le hizo montar una sociedad pantalla para desviar los fondos. Esto es apropiación indebida y administración desleal. Los directivos fulminaron con la mirada a Valentina. Ella se puso pálida y negó con la cabeza temblando. No, yo no sé nada. Él me dijo que prestara mi nombre y me daría un dinero para mis gastos. A mí me ha engañado. La amante, que hasta hacía un rato presumía de ser su mano derecha, le traicionó en un segundo para salvarse. Alejandro se acercó a ella gritando, pero Valentina, al apartarse, cayó al suelo y nadie la ayudó. Aún hay más pruebas. La imagen cambió al contrato de alquiler de un piso de lujo en el barrio de Salamanca y facturas de muebles caros. Todo pagado por la empresa. No voy a permitir este fraude, como accionista y como hija de mi padre. El salón estalló en gritos de indignación. A nosotros nos exigías recortar gastos. Cortamos relaciones con esta empresa ahora mismo. En medio del caos, solo mi suegra seguía sin entender nada. Un momento. Alejandro es el presidente. ¿Qué importa si usó un poco de dinero de la empresa? Y tú, Isabel, mucho hablas, pero vivías del dinero de mi Alejandro. Esa estupidez fue la gota que colmó el vaso. Teresa, hablemos de eso entonces. En la pantalla apareció la copia de la cartilla secreta del banco. Esta es la cuenta que Alejandro abrió a mi nombre sin que yo lo supiera para ocultar la herencia de mi padre. Miren las transferencias. En los extractos se veían transferencias mensuales de 3.000 euros a nombre de Teresa. La cara de mi suegra se quedó en blanco. Teresa, siempre me insultabas diciendo que era una derrochadora, mientras presumías de que tu brillante hijo te daba una buena paga mensual. Pero ese dinero no salía del sueldo de Alejandro. Todo ese dinero que usabas para comidas caras y vestidos de alta costura era la herencia de mi difunto padre, a quien tanto despreciabas. ¿Eh? Teresa se quedó boquiabierta, mirando la pantalla y a Alejandro. Alejandro. ¿Es verdad? ¡Calla! Le gritó Alejandro a su madre en pleno pánico. Me pedías dinero todo el rato para viajes. Mi sueldo no daba para tanto. Es dinero de su padre, pero estaba en mi casa, así que hago con él lo que me da la gana. Al oír eso, a Teresa se le rompieron los hilos como a una marioneta y se derrumbó. Su orgullo de madre del primogénito brillante había quedado destrozado. Vivir chupando del dinero de la odiada familia política era la peor de las humillaciones para ella. Con esto queda todo claro, dije con firmeza. Alejandro no solo pierde la presidencia. Te enfrentas a delitos penales por administración desleal, falsedad documental y apropiación indebida. Y tú, Valentina, como cómplice tendrás que asumir tu responsabilidad. Valentina rompió a llorar y trató de salir corriendo, pero los directivos le cortaron el paso. Alejandro estaba arrodillado en el escenario, con la mirada perdida. Todo su plan maestro se había hecho añicos en un solo día frente a cientos de personas. Y Isabel, espera. Alejandro me tendió la mano temblorosa. Lo siento. Devolveré el dinero poco a poco. Por favor, no llames a la policía. Llevamos 20 años casados. Mateo sufrirá si su padre va a la cárcel. Intentar apelar a los sentimientos usando a su hijo a estas alturas me dio hasta pena.
No te atrevas a pronunciar el nombre de Mateo con esa sucia boca. Alejandro dio un respingo, mientras Mateo se retorcía de dolor. Y tú bebías vino en un hotel. Yo recé sola en un pasillo para que viviera. Esa noche, para mí, dejaste de existir. Alejandro soltó un grito de desesperación y golpeó el suelo. Nadie sentía pena por él. Viendo que yo no iba a ayudarle, buscó a su madre. Mamá, ayúdame. Vende las tierras del pueblo y paga mis deudas. Soy el heredero. Pero Teresa, temblando, le apartó de un empujón. No me toques, ni se te ocurra. No voy a vender mis tierras por tu culpa. ¿Te gastas el dinero en una amante y me pides a mí que pague? Eres un sinvergüenza. No quiero saber nada de ti. Teresa lo desheredó allí mismo. Alejandro se quedó petrificado. Nadie estaba de su lado. Todos se acercaban a él solo por el dinero. En ese momento, Antonio, el secretario, llegó corriendo desde la mesa de sonido con un fax en la mano. Estaba pálido. Director, acaba de avisar el jefe de contabilidad. La voz de Antonio temblaba tanto de rabia como de pena, y resonó por el micrófono. Alejandro levantó la vista, esperando una salvación, pero fue su sentencia de muerte. La cuenta de la empresa fantasma, esa empresa a nombre de Valentina, ha sido vaciada hoy a las 3 de la tarde. Todo el dinero ha sido transferido al extranjero, y el banco acaba de reclamar el pago inmediato de un préstamo extraordinario de 2 millones de euros concedido el mes pasado. Al sospechar fraude. ¿2 millones de euros? El salón entero contuvo el aliento. Alejandro saltó. ¿2 millones? Yo no he firmado eso. Sí que lo firmó, señor Alejandro, dijo Antonio con frialdad. Para que no pasara por el consejo, usted utilizó el poder notarial de doña Isabel para poner el patrimonio familiar como avalista de Valentina. Pero como doña Isabel revocó ese poder notarial y usted actuó de mala fe, ocultando información al banco, la responsabilidad penal y patrimonial de esos 2 millones recae exclusivamente sobre usted. Alejandro se quedó blanco y se abalanzó sobre Valentina. Valentina, ¿qué has hecho con los 2 millones? Me dijiste que eran para la fianza de una nueva oficina. Valentina estaba desencajada, tecleando desesperadamente en su móvil. No, yo no he robado nada. Fue mi novio, el inversor con el que salgo. Me dijo que si metía los 2 millones en criptomonedas, en un mes ganaríamos el doble y nos iríamos a vivir a Dubái juntos. Se lo transferí todo hoy, pero me ha bloqueado en WhatsApp. Toda la sala quedó atónita. Alejandro se creía que controlaba a su joven amante, pero en realidad, ella tenía un novio de su edad, y ambos habían usado a Alejandro como un cajero automático hasta dejarle seco. Me has engañado. Avalé 2 millones por ti. Suéltame, viejo asqueroso. Yo también soy una víctima. La patética pelea hizo que los invitados apartaran la mirada con asco. Silencio. La voz autoritaria de don Roberto cortó el aire. Valentina, si le han engañado o no, eso se lo explicará a la policía. Tendrá que hacer frente a demandas millonarias. Y tú, Alejandro, como avalista, debes 2 millones de euros. El banco embargará todas tus cuentas y bienes personales mañana mismo. Quedas despedido hoy sin derecho a indemnización por despido, y además tendrás que devolver todo el dinero robado. Despido procedente. 0 euros. Devolución del robo. Y 2 millones de deuda. Alejandro rompió a llorar como un niño. El hombre que ayer se burlaba de mí y me dejaba en la calle, hoy era un deudor millonario a punto de ser arrestado, sin trabajo, sin familia y sin dinero. Seguridad. Saquen a estas personas de aquí. Arruinan la fiesta. Los guardias del hotel rodearon a Alejandro y a Valentina. Alejandro gritaba: «Soltadme, es mi empresa». Pero nadie le hizo caso. Valentina también fue arrastrada llorando. Mi suegra huyó tapándose la cara por la vergüenza. Con la sala en silencio, cogí el micrófono. Cientos de ojos me miraban. Señores, siento mucho el espectáculo que han presenciado en una noche de celebración. Hice una reverencia, y se escucharon voces de: «No es tu culpa, Isabel». Cuando mi padre fundó esta empresa hace 30 años, lo más importante para él era la felicidad de los empleados y la confianza con los clientes. Esa filosofía se había perdido. Asumo la culpa por no haber intervenido antes. Mañana convocaré la Junta General para nombrar a un nuevo equipo directivo. Como nuevo director general, propongo a Antonio Gómez, el hombre que ha salvado la empresa hoy. Antonio levantó la cabeza, sorprendido. ¿Yo? ¿Director? Antonio, no hay nadie mejor que usted. Don Roberto también volverá como asesor para apoyarle. Señores, les ruego que sigan confiando en nuestra nueva empresa. El salón estalló en un aplauso ensordecedor. Viendo las caras de alivio de los empleados, dejé el micrófono.
Las frías cadenas que habían atado mi corazón durante 20 años se rompieron. Dejé todo en manos de Antonio y don Roberto y salí del salón. En la puerta del hotel, mientras esperaba un taxi, mi móvil vibró. Era un mensaje de Mateo. Mamá, los filetes rusos ya están. Vuelve pronto. Al leer esa breve frase, las lágrimas que no había derramado hasta ahora empezaron a brotar, cayendo por mis mejillas. No eran de tristeza, sino de la cálida alegría de saber que lo que realmente quería proteger estaba esperándome en casa. Miré al cielo nocturno y una estrella brilló entre las nubes, como la sonrisa de mi padre vigilándome. Han pasado 6 meses desde entonces. La brisa de principios de verano entraba por la ventana del nuevo piso en Madrid. En la mesa del salón, el aroma a café y a pan tostado llenaba el ambiente. Buenos días, mamá. Qué rico, hoy tocan tostadas con tomate y aceite. Mateo, ya recuperado del todo, y con el uniforme del instituto, se sentó a la mesa sonriendo. Buenos días. Tómate el desayuno rápido que llegas tarde al instituto. Ya no había gritos matutinos de un hombre malhumorado. Solo una paz tranquila. En estos 6 meses cambiaron muchas cosas. Antonio asumió la presidencia y con la ayuda de don Roberto, saneó las cuentas de la empresa. La confianza de los clientes se ha recuperado. Yo sigo siendo la dueña, pero le dejo todo a Antonio. Al ver los informes, sé que la empresa de mi padre vuelve a ser un lugar cálido. Alejandro tuvo un final terrible. Se le reclamaron los 2 millones de euros, el dinero robado y la indemnización. Le embargaron todo. Mi divorcio se tramitó sin problema, la casa se vendió para pagarme mi parte y la manutención de Mateo se cobró de ahí. Alejandro tuvo que declararse en bancarrota. Recibió una condena de prisión suspendida, y me han contado que vive en la miseria haciendo trabajos por horas. Valentina también se declaró en bancarrota al ser estafada por su novio, la echaron del piso y sus padres renegaron de ella. Y mi suegra, doña Teresa, vio su mundo destruido. Acosada por los cobradores de deudas de su hijo, malvendió sus tierras, y ahora malvive acogida por unos parientes lejanos. Me llamó una vez llorando, pero le contesté. Ya tiene a su brillante primogénito para que le ayude, y le colgué. Fue mi última palabra hacia ellos. Oye, mamá. Mateo me miró mientras se comía la tortilla. Dime, ¿qué pasa? Sobre mi futuro. Creo que voy a estudiar administración de empresas. Antonio vino y me contó cómo el abuelo creó la empresa y cómo tú la defendiste. Yo también quiero crear algún día una empresa donde se trate bien a la gente, como el abuelo y como tú. Mi pecho se llenó de un calor inmenso. El chico débil y cabizbajo que Alejandro despreciaba ya no existía. Pisaba fuerte y miraba hacia su futuro. Todo lo que había protegido no había sido en vano. Seguro que serás un gran jefe, Mateo. Te apoyaré en todo. Mateo sonrió y salió por la puerta diciendo, hasta luego. Yo me apoyé en la ventana y miré el cielo azul y despejado de Madrid. Papá, por fin he recuperado mi vida, murmuré en mi corazón, sintiendo que él sonreía conmigo. Fui humillada y casi lo pierdo todo. Pero ya no me escondo. Bajo este sol radiante, Mateo y yo caminamos juntos con paso firme hacia nuestra nueva vida.